Seguimos con más información, ya hablemos de temas de interés general, ya hablemos de lo que además usted está conversando en la calle, ya hablemos con los especialistas. Saludo con mucho gusto esta mañana a doctor Gabriel Pérez Corona, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenido, Jenny, doctor. muy buen día. Además especialista en el tema social, no solamente en esta labor como médico, en el que además como parte de Bajío Noticias te hemos visto durante muchos años, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, han sido 10 años que hemos estado luchando a través de las cámaras, a través de la sensibilidad en las personas, de transformar una gota de menos lágrimas. Eso es lo más importante. Hoy cuando hablamos de León en específico, ¿no? Y hoy que tienes un trabajo diferente y que has tenido la oportunidad a lo mejor de ir con la gente y a las colonias, ¿cuál es el pulso que hay en León? Mira, las personas, vamos a hablar en esta tasa social, si digamos un estrato lo midiéramos de 0 a 10 y nosotros en el estrato de 5 o 6 hacia abajo, es crudo. La realidad entonces, cuando tú empiezas y te dictan los sentimientos, hay una manera de que ya es imposible bajarlos, porque te puedo decir de niños que no van a la escuela y que tienen sus 10, 11 años y claro, que están incluidos en el trabajo de todos los días o están sueltos en las comunidades, en las calles. Esto también, no comen más de 2 veces al día. Eso es una realidad. Las madres... ¿Y cómo comen 2 veces al día, no? Porque ni siquiera son 2 comidas, digamos que... Su calidad es mínima, las proteínas son escasas, las mamás se quitan el bocado para dárselos a los niños. Entonces ahí ya se te vuelve una ensalada entre la pobreza, entre la frustración, la impotencia, pero aquí se engloba algo que se llama la pobreza crónica. Y es cuando la persona no tiene desarrollo, no tiene salida y entonces se oscurece el panorama y se acostumbran y no saben cómo salir. La desesperación de las madres es amplísima y solo lo hacen con lágrimas, aguantándose, y esto produce en acto secundario la violencia intrafamiliar y todo lo que a una mujer le cuesta trabajo en ese ámbito salir adelante. Hoy hablamos, vemos imágenes crudas, ¿no? A lo mejor de algunas zonas de León. Mucho se habla de la seguridad, por ejemplo, doctor, ¿no? Y sí, claro, la parte reactiva que es básica, la parte de la inversión que es básica, pero lo hemos hablado incluso en otras ocasiones, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces, tomando en cuenta este grado de pobreza, de marginalidad, de falta de oportunidades, la estrategia real o complementaria? O la número uno, ¿no? Sí, claro, porque la falta de inversión es en la persona. No puedes tratar de resolver el problema con un pedazo de cemento de 7 centímetros. Eso no existe. Lo que tienes que hacer, si nosotros tuviéramos la oportunidad, todo el gran presupuesto va a educación, va a construcción de la persona, para que entonces tengan la posibilidad de un pensamiento diferente, de la libertad de acondicionar a los hijos que sí pueden educar y sí pueden tener. Si esto, por ejemplo, también en esta mínima canasta básica que tienen, aumentarla. Porque no puedes hacerlo con 5 pesos para cada comida, claro, en cada quien. Recordando ahorita que las personas lo único que tienen, Jenny, es una deuda de hogar en presupuesto y en adhesión. Claro. Entonces, los adhesivos sociales, que son educación, salud, alimentación, vivienda, renta, esparcimiento, no existen. Todos están hacia abajo. Entonces, cuando alguien mide la inseguridad que está pasando en León, no es que la pobreza te dé criminalidad. Sí, porque parecía que ese es el discurso. No. Es que son pobres y necesitan robar. Los pobres tienen hambre. El abandono e indiferencia del gobierno, lo que hacen estas personas sin alimentación y en la crudeza del abandono, eso lo único que da es frustración social. Son 2 cosas distintas. Esto sí legitima o tiene una puerta enorme de acceso a lo que no se le da de manera formal en el desarrollo personal, individual y familiar, y entonces entran a ese túnel de la ilegalidad que es muchísimo más fácil. Entonces, padres de familia que no tienen salida, bueno, pues si algo está el límite ahí de lo ilegal, pues le entran. Aquí, este sí es el producto de lo que hoy como resultado en la falta de visión de construcción social le está pegando a la gran mayoría de no solamente las zonas marginales,
recordando que el primer cinturón de fuga de la economía en el macro desarrollo de la ciudad está en la inseguridad. Esto viene desde el sur del estado de Guanajuato, desde hace más de 10, 15 años, que viene pisando muy fuerte ya Celaya, desafortunadamente, lo que pasó en Salvatierra, en los hospitales, lo que está pasando en Irapuato y ahora en León. Lo que pasa es que el sur es distante, el sur de Guanajuato, no se ve, se invisibilizó y ahora León está pasando por una etapa de crisis. Claro, tomando en cuenta la experiencia que además tienen este análisis, no solamente en México, sino a nivel internacional, la llegada de elementos de la policía militar hoy, pues se abre nuevamente el debate, ¿no? Como dicen, pues sí los necesitamos, y otros dicen, pero ¿a qué costo? Aquí el tema es que tienes que resolverlo ya. Eso lo tienes que hacer. ¿Cómo lo tienes que hacer? Bueno, tienes que tener la estrategia muy clara de seguridad ciudadana. Ese es por un lado. La militarización tiene dos aristas y dos polaridades ahorita que pueden ser una sustantiva, otra muy peligrosa. Esto no lo puedes hacer permanente. Ya están aquí, recordando a los militares. Son pueblo. Sí, claro. Son igual que nosotros. Un militar es nacido, muchas de las ocasiones, el soldado raso de a pie, ese que viene hoy, es salido de esta pobreza, claro, de este mismo circuito. No nos tenemos que equivocar. ¿Hay que abrazar en este momento a la Armada de México? Por supuesto que sí, porque ellos son de casa. Aquí lo que hay que hacer en la dirigencia público-política es que esto no se vaya a convertir en un poderío mayor para enjuiciar al ciudadano. La milicia no puede hacer un juicio en las calles porque ellos no preguntan, ellos están pendientes bajo órdenes. Un militar en el rango que tenga que ser está escuchando una orden para decir otra y ser ejecutada. Aquí entonces la paz, ese es uno de los argumentos. La inteligencia, eso es otro. Y esto entonces, todo en reunión, se tiene que solventar este terreno. También tiene que ser temporal. Llegan, controlan y después de ese control se tienen que ir y formar los nuevos cuadros de seguridad en la ciudad. No hay de otra, esto no puede ser permanente. Las elecciones, este producto electoral desde 1 de julio, la Armada de México, tenemos que tener mucho cuidado, porque también puede llegar a tener en ese proceso de búnker electoral mucho que ver. Entonces, ¿estabas pensando de que el ejército podría ser usado en algún momento? Estamos hablando de posibilidades probadas como instrumento político. No estamos diciendo que de facto esto ya está ocurriendo, ni que es el plan, ¿no? Pero podría ser. Este es un Estado fallido de derecho, es decir, que las rendiciones de ministerios públicos, las rendiciones de cuentas ciudadanas, están viendo los resultados, insisto, de un olvido, que cuando hace 3 semanas no pasaba nada y hoy te tienes que traer al ejército. Entonces, eso es una hondura que ya nadie cree, porque lo ves. Las crónicas son desde que te roban una cartera, desde el miedo a una ama de casa, desde una ama de casa que está con sus hijos en la escuela y la asaltan y le roban todo lo que traen sus mochilas, hasta ver la pobreza y la sangre en las manos de personas que son de León, que son de Guanajuato. Nadie nacimos con un arma en el vientre, Jenny. Es muy relevante seguir hablando de estos temas, que son además muy interesantes, doctor. De repente, el tiempo se nos hace corto, ¿no? Y ya hablaremos, porque además estamos hablando de las próximas plataformas también políticas, ¿no? Ahí también tienes participación. Que es maravilloso y estamos muy felices. Y hablaremos, si te parece, un poquito más adelante en ese sentido, pero sí hablando como especialista, como alguien que además ha estado profundamente involucrado en estos temas, y lo abrimos a la discusión con la gente, ¿te parece? Por supuesto que sí, ellos tienen la razón, ellos tienen la mejor opción, y ahí estamos en casita, y ahí estamos al servicio siempre. Muchas gracias, Jenny. Doctor Gabriel Pérez Corona, muchas gracias esta mañana.